Realmente a aquellos hermanos, familia, amigos que nos están siguiendo por las redes sociales, como lo que es el Facebook, tal vez algún Twitter, que ande por ahí también. Aquellas personas que nos están escuchando, que están viendo las prédicas, muchas gracias por su apoyo, por su interés, sobre todo en la palabra de nuestro Dios, y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Enseguida, hermanos, tenemos nuestro siguiente expositor, que es nuestro hermano Osvaldo Rodríguez. Déjame decirte, hermano, que este brother no tuvo temor al ejército, brother. Este brother sí le entró, y de lleno. Mi hermano, se alistó en el ejército. Estuvo, ¿cuánto tiempo, hermano, en el ejército? 5 años. Y después sí tuvo un poquito de miedo y salió. Nuestro hermano Osvaldo Rodríguez, no, es un hombre valiente, al igual que todo siervo de Dios, hermanos. Es nuestro hermano oriundo de Torreón, Coahuila, graduado de la Escuela de Predicación de Brown Trevor en el año 2007. Está actualmente predicando en la Iglesia de Cristo en Cleaver. Aquí como a unos, ¿qué será, hermano? De aquí por allá, 1 hora más o menos, 1 hora aproximadamente, ¿verdad? Está ahí desde el año 2009, casado con nuestra hermana Rosy, y tiene 5 hijos nuestro hermano. Así que, mi hermano, no te quitamos de tu tiempo, hermano. Pasa para que nos traigas todo el consejo de nuestro Dios, que el tema de nuestro hermano es respecto a la paciencia, hermanos. También es una virtud también que nos da el Espíritu Santo mediante su palabra. Primordialmente, hermanos y hermanas, agradezco mucho la invitación que me hicieron los hermanos organizadores de esta conferencia o seminario. Nuestro hermano Miguel Ángel García, la congregación de Northwest, en conjunto con esta congregación llamada Diamond Hill. Y les agradezco, hermanos, de verdad, en gran manera, de parte de su servidor. También reciban saludos cordiales de parte de sus hermanos en la fe en la congregación de North Anglin Street, en Cleveland, Texas. Mi esposa hoy desafortunadamente no pudo acompañarme. Ya le comentaba a algunos hermanos que teníamos ya en la mañana, hermanos, todo destinado para venir, toda la familia. Desafortunadamente uno de mis hijos se enfermó, no es nada grave. Jeremías está en un estado un poquito delicado, ¿verdad? Mucho dolor de cabeza y todo. Por lo cual les pido también las oraciones, hermanos, para que no sea algo serio y pueda recuperarse, ¿verdad? Para el día de mañana o cuando Dios disponga, hermano. Pero bueno, como decía nuestro hermano, hoy el tema que se me ha designado en esta conferencia es precisamente acerca de la paciencia, hermanos. Hace algunas semanas atrás leía un comentario, un pequeño folleto de un hermano llamado Alan Webster, y decía nuestro hermano, precisamente hablando de la paciencia, que en una ocasión estaban 2 hermanas ahí después de que concluyó la prédica de esa ocasión. Estaban allá platicando en el foyer, ahí en la entrada, y decía una hermana, fíjate que estuvo excelente el tema, excelente exposición de parte del hermano. Y decía la otra, sí, estuvo excelente, hermana. Pero el hermano se tardó bastante. Dice la hermana, ¿pero qué no acaba de hablar el hermano de la paciencia? Y tú estás criticando que se tardó bastante. ¿Y cuántas veces actuamos así, hermanos, como hermanos en la fe? Estamos tal vez ya desesperados, hermano, ya acabe, por favor, ya queremos irnos a comer, o somos un poco exasperados, hermanos, con nuestros hermanos en la fe, incluso con nuestra familia, con el prójimo, con cualquier persona, hermanos. Y precisamente en este día se me ha designado a mí el tema revestidos de paciencia como hijos elegidos de Dios. El tema central de esta conferencia, hermanos, está basado en Colosenses capítulo 3, versículo 12. A muchos de ustedes ya les ha tocado hablar, me imagino, de la mansedumbre, de la humildad, del amor. Y a mí en esta ocasión, hermanos, me ha tocado hablar de la paciencia. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, al tema de la paciencia, quisiera que meditáramos en una pregunta, hermanos, que el mismo apóstol Pablo nos pone a meditar en el capítulo 3, versículo 2. ¿Qué somos usted y yo para Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué significa usted para Dios? Lo invito a que abra su escritura y que leamos el versículo clave de esta lección, hermanos, que es el capítulo 3, versículo 12. Y ahí el apóstol Pablo, fíjese,
El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola a los hermanos en Colosas, él nos deja ver al menos tres cosas que somos para Dios, antes de encomendarnos ciertas cualidades como hijos de Dios que debemos desarrollar. Dice la Escritura, hermanos, allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, lo siguiente: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si observamos, hermanos, con detenimiento, antes de decirnos el apóstol Pablo que tenemos que desarrollar ciertas características que nos van a ayudar como hijos de Dios, hermanos, en primer lugar nos dice que nos vistamos, que nos pongamos la vestimenta de Cristo. Pero antes de eso, hermanos, Él nos dice el por qué. Y como les decía, si usted presta atención al versículo, hermanos, el apóstol Pablo nos deja ver tres cosas que somos usted y yo para Dios y que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, fíjese, Dios nos ha escogido. Esto implica que nos ha seleccionado. Cuando utiliza esa frase el apóstol Pablo, elegidos, usted indaga y va a ver que implica ser seleccionados. Y cuando yo veo la palabra seleccionados, hermanos, esto me transporta al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, porque en ese versículo, hermanos, cuando Dios hablaba con su pueblo en el tiempo antiguo, que era el pueblo judío, Dios les dice que sean santos porque Él es santo. Y en una de esas ocasiones Dios les dice que Él los había seleccionado o separado. Cuando se habla de seleccionar o separar, hermanos, es por ejemplo cuando usted va a la tienda, poniendo una lección práctica de lo que es seleccionar. Es como cuando usted va a la tienda y a escoger el mejor tomate, ¿verdad? El más bonito. Usted no va a escoger el peorcito, usted va a escoger el bonito y lo va a separar de entre los otros. ¿Por qué? Porque ese tomate tuvo ciertas características que a usted le llamaron la atención y lo apartó, lo separó. Pero nosotros estamos hablando aquí, hermanos, de que Dios, fíjese, en primer lugar nos escogió, nos seleccionó. Pero preguntaríamos, ¿para qué nos escogió o para qué nos seleccionó Dios? Porque cuando Dios le habló a su pueblo en el tiempo antiguo, Él dice que los separó, hermanos, de las demás naciones. Cuando usted ve la historia del pueblo judío, usted se va a dar cuenta que estaban rodeados de gente pagana, de gente que no adoraba a Dios, los cananeos, eneos, eteos, etcétera. Y Dios los separó porque Él no quería que ellos llevaran ese tipo de conducta. En el tiempo presente, hermanos, Dios ha hecho lo mismo con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha separado y ahora Pablo nos va a decir la segunda parte, por qué Dios nos ha elegido o nos ha separado. Y fíjense lo que nos dice Pablo, ¿por qué nos ha separado, hermanos? Para que seamos su pueblo. Pero no cualquier tipo de pueblo, porque si prestamos atención, hermanos, dice, escogidos de Dios, y luego imagínense inmediatamente lo que dice el pasaje, santos. Cuando nosotros indagamos en el texto, hermanos, e indagamos en la palabra o el término santos del griego hagios, esto implica que usted es alguien consagrado totalmente para Dios. Preguntará usted, ¿en qué sentido? En todos los sentidos consumados, hermanos. En el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido congregacional y cómo usted adora a Dios. Ahorita hablaba nuestro hermano Sergio acerca de la milicia, hermanos. Su servidor, no me gusta hablar mucho de eso, pero cuando usted forma parte de la milicia, hermanos, usted hace un contrato, haga cuenta, un sinnúmero de hojas, usted firma documentos y usted pone sus huellas, y con todo eso lo que usted está haciendo, usted se está comprometiendo fidedignamente a servir por un tiempo determinado, que en México es aproximadamente 3 años. Entonces usted se está comprometiendo y diciendo, yo voy a servir y voy a cumplir con las normas, reglamentos, estatutos que me están dando, y voy a cambiar una vida civil a una vida completamente distinta, que es la vida de la milicia. Como hijos de Dios, a grandes rasgos, hermanos, hacemos algo similar. ¿Por qué? Cambiamos la vida del pecado, la vida de las tinieblas, hermanos, por una vida para ser separados y santos para Dios. Por eso cuando usted abre la Escritura, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, Pedro nos dice lo siguiente:
Sed santos, no en una porción de nuestra vida, hermanos. No los domingos, no los miércoles, no cuando usted está con sus hermanos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Preguntaríamos nuevamente ¿por qué? Porque Dios nos separó, hermanos. Él quiere que llevemos un estilo de vida totalmente distinto al que llevábamos antes cuando vivíamos sin Dios. Ahora, la tercera parte dentro de lo que Pablo nos dice ahí, hermanos, de lo que usted y yo somos para Dios. Pablo nos dice que Dios, fíjese, nos hizo santos y nos escogió. Y preguntaríamos nosotros, ¿pero por qué? ¿Somos acaso dignos de ello? No. ¿Pero por qué la pregunta? Porque dice el mismo escritor Pablo que Dios hizo todo esto, hermanos, porque nos amó, porque nos ama. Fíjese lo que dice el pasaje, nuevamente leyéndolo: santos y amados. Cuando abrimos la escritura, por ejemplo, en un pasaje clásico, Juan 3:16, ahí nos da la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces con eso estamos viendo, hermanos, que Dios nos ama tanto que quiere que seamos su pueblo y quiere que seamos apartados de todo lo que no es pueblo de Dios. Ahora, cuando usted y yo entendemos eso, hermanos, vamos a notar la diferencia. ¿Por qué tenemos que portarnos diferente? ¿Por qué tenemos que hablar diferente? ¿Y por qué tenemos que cambiar un sinnúmero de conductas, hermanos, que no nos van a ayudar? Nuevamente, cuando yo estaba en la milicia, hermanos, nos decían, usted tiene que hacer un cambio radical de su vida civil a su vida militar. Usted ya no va a pensar como un civil, usted va a pensar ahora como un militar, porque conllevan muchos cambios, conlleva un proceso. Nuestra vida cristiana, espiritual, es igual, hermanos. Tenemos que irnos despojando con el tiempo de todas esas cosas, hermanos, que nos afectan, que nos opacan, que pueden hacer en nosotros una piedra de tropiezo, como si fuera un lazo, y usted tropieza, y eso puede ocasionar que usted y yo un día no lleguemos al cielo, hermanos. Estamos hablando de la paciencia. Ahora, dentro de eso, hermanos, fíjese, cuando vemos el contexto histórico de nuestros hermanos en Colosas, preguntaríamos nosotros, bueno, ¿qué tipo de hermanos serían nuestros hermanos en Colosas? ¿Serían acaso hermanos con una fe tan valiente como nuestros hermanos en Galacia, cuando Pablo tuvo que reprenderlos, ¿verdad?, porque se estaban dejando llevar por los judaizantes? No. ¿Serían acaso como nuestros hermanos en Éfeso, ¿verdad?, que también a veces como que querían regresar a las cosas viejas? Por eso Pablo les dice en el capítulo 4, ya no andéis como los otros gentiles. Por allá por el versículo 17 en adelante, ¿o qué tipo de hermanos? La pregunta que surge es, hermanos, ¿qué tipo de hermanos serían nuestros hermanos en Colosas? Observemos lo que dice la escritura, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice la escritura de nuestros hermanos de Colosas lo siguiente, para que veamos, hermanos, qué cualidades tenían. Dice la escritura, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando, observemos, vuestro buen orden. ¿Qué nos deja ver eso, hermanos? Que eran hermanos fieles, disciplinados, que andaban conforme a los caminos de Cristo. ¿Y qué más nos dice Pablo de ellos? Mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, observamos conforme a este pasaje, hermanos, las características de nuestros hermanos de Colosas. Pero hay un riesgo, hermanos. Siempre hay una mala influencia. Sabemos que detrás de la mala influencia está Satanás. Y sabemos que Satanás quiere que yo y usted, hermano, no seamos personas completamente transformadas. Que seamos personas que volvamos a nuestros viejos hábitos. Cuando usted lee el capítulo 2, hermanos, Pablo les da una advertencia a nuestros hermanos en Colosas y les deja un sinnúmero de indicaciones para que no se dejaran arrastrar o llevar por filosofías humanas o por doctrinas raras, hermanos, que podían desviar su fe.
como el culto a los ángeles y prácticas que todavía seguían practicando los judaizantes y cosas por el estilo, como el ascetismo, el castigarse el cuerpo y pensar que todo eso era correcto, hermanos. Pero también recuerde que hay personas, hermanos, que pueden mal influenciar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que yo y usted dejemos de hacer lo correcto. Por eso cuando Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, allá en el capítulo 15, versículo 33, ¿qué dice? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por eso les dice, no erréis, no se desvíen, no se aparten, hermanos, del camino. A los hermanos en Colosas, a grandes rasgos, les deja ver, como diciéndoles, hermanos, ustedes son fieles. Ustedes son hermanos que van en el camino recto, correcto, siguiendo a Cristo. No se aparten de ahí. Pero acuérdese, hermano, que vivimos en un cuerpo carnal y tenemos una mente carnal. Y a veces no queremos ser espirituales. No queremos desarraigarnos de ciertas conductas o tendencias, hermanos, que tenemos como seres humanos. En este caso, la impaciencia. Y ahorita vamos a hablar de eso, hermanos. Porque si vamos a hablar de la paciencia, tenemos que hablar de qué es lo que provoca la falta de paciencia. Ahora, preguntémonos, ¿qué es la paciencia? Porque muchas veces hablamos de la paciencia, que hay que tener paciencia, que hay que ser pacientes, pero preguntémonos más detenidamente, hermanos, ¿qué es la paciencia para usted, hermano, hermana? Hay alguien que nos pone el ejemplo supremo de la paciencia, hermanos, y ese alguien es Dios. Cuando usted abre la Escritura, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos damos cuenta de la paciencia en todo su esplendor, hermanos. Porque dice el apóstol Pedro, quiero que abran su Escritura, hermanos, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, y yo creo que es un pasaje que ya hasta debemos de saber, ¿verdad? Cuando dice, pero Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero observemos, Dios es, ¿qué, hermanos? Paciente. Si usted lee el contexto de esa epístola y de ese pasaje en particular, nos vamos a dar cuenta de qué habla Pedro ahí, hermanos, del fin del mundo. Y fíjese lo que nos dice Pedro, Dios es paciente, quiere que se salven, quiere que no se pierdan, no quiere que vayan al infierno, no quiere que sufran. Entonces Dios, hermanos, Él es el que nos enseña primordialmente cuáles son las características de la paciencia. Pero hablemos más detenidamente de qué es la paciencia, fíjese. Dice aquí que la paciencia es lo siguiente, pero vamos a quedarnos en el contexto, hermanos, de la carta que estamos viendo. Porque déjeme decirle que la palabra paciencia, que proviene del griego macrotumía, macro sabemos que es mucho. Ahora, este término, hermanos, porque hay dos términos, hupomané y macrotumía. Ahora, este término utilizado aquí, macrotumía, significa lo siguiente, dentro del contexto que se utiliza, hermanos. En este caso, Pablo lo está utilizando aquí en la carta a los Colosenses de la siguiente manera, observemos. Dice aquí que este término, hermanos, implica, entre varios de sus significados, lo siguiente. Observemos: paciencia, longanimidad, clemencia, tolerancia. Hace rato hablaba nuestro hermano de la tolerancia, ¿verdad? Pero fíjense lo que implica aquí, hermanos. Diríamos, bueno, y en Colosenses, ¿cómo se utiliza ahí la palabra paciencia? La palabra paciencia, hermanos, como se utiliza aquí, implica lo siguiente: implica tolerancia. ¿Pero qué implica la tolerancia? Es la pregunta. Cuando nosotros indagamos la palabra tolerancia o paciencia, dice que la palabra tolerancia, dentro del contexto que se utiliza, hermanos, aquí, la paciencia, implica lo siguiente: respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás. Y ahorita voy a hacer al menos yo 5 preguntas, hermanos, acerca de la paciencia. La primera: ¿somos pacientes con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, hermanos? Yo tengo 2 hijos pequeños ahorita. Tengo 5 en total. Pero tengo 2 hijos pequeños, uno de 3 y uno de 5. Y yo le digo a mi esposa, yo creo que Dios me mandó unos hijos muy hiperactivos, que son demasiado activos, hermanos, desde la mediana hasta el más chiquito. Dice mi esposa, de la niña para abajo parece que cada vez eran más tremendos cada uno. Y algunos de ustedes los conocen, ¿verdad? Jeremías y Osvaldo Jr. y Mariela. Y son muy, muy hiperactivos, hermanos. Y ya sabrá usted que uno tiene que ejercer la paciencia con los hijos cuando son demasiado activos. Que niño, quédate ahí, siéntate, no te muevas. Y a veces, hermanos, hacen cosas, ¿verdad?, que nos exasperan.
¿Cuántas veces, ya niño, siéntate por favor, no te muevas? Entonces ahí, en primer lugar, hermanos, ahí es donde debemos aplicar la paciencia con nuestros hijos. Le pregunto nuevamente, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos aquí? ¿Cuántos de nosotros a veces somos impacientes con nuestros hijos, hermanos? ¿Cuántas veces su hijo viene y tal vez quiere comunicarle algo a usted y usted, hijo, espérate, es que estoy muy cansado, estoy muy agobiado, estoy muy preocupado? ¿O cuántas veces su hijo tal vez hablará mucho, hijo, ya, por favor? Y usted no es paciente para con su hijo o con su hija. ¿Estamos siendo pacientes, por ejemplo, hermanos, con nuestros hermanos en la fe? En la iglesia somos un cuerpo, hermanos. Y cada cristiano, como dicen, es una mente. Piensa distinto, actúa distinto, tiene virtudes distintas y defectos distintos. Nadie es igual a nadie, hermanos. Somos distintos. Habrá hermanos en la iglesia, dentro de la iglesia, hermanos, que son imprudentes, que hacen comentarios fuera de lugar. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted, tal vez como predicador o como asistencia, que un hermano de repente levanta la mano? Y hermano, nada que ver con la clase que se está dando, nada que ver. Ay, otra vez va a hacer un comentario fuera de lugar el hermano. ¿Por qué tiene que estar comentando de Génesis si estamos en Apocalipsis? ¿O por qué tiene que hacer esas preguntas fuera de lugar? Y ya nos estamos, ¿qué, hermanos? Tanto la audiencia como el predicador. Otra vez, ¿qué pregunta va a hacer el hermano? Nos impacientamos, hermanos. O tal vez el hermano haga un comentario no con malicia, ya fuera del servicio. Y habrá alguien, hermanos, que se sienta ofendido. ¿Por qué el hermano hizo ese comentario? Pero el hermano o la hermana no lo hicieron con malicia alguno. ¿Por qué? Porque, como le digo, tal vez hay hermanos o hermanas que son imprudentes. Cuando hablamos de la imprudencia, hermanos, primero tenemos que hablar de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Se dice que la prudencia es lo siguiente, fíjese. Es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Y también dice que es la moderación al hablar o al actuar. ¿Cuántos hermanos o hermanas no tienen moderación? No tienen precaución, no tienen reflexión en sus palabras. Y ya nosotros nos estamos, ¿qué, hermanos? Exasperando con nuestros hermanos en la fe. Por ahí he escuchado a nuestros hermanos que han estado predicando, hermanos, que nos han dicho que muchas veces le es más fácil al miembro, ¿verdad?, irse de las congregaciones. Ya me voy. Ya me cayó gordo el predicador, ya me cansó, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre les digo a los hermanos, ¿por qué se nos hace más fácil irnos y formar otra congregación, a ser pacientes y amarnos mutuamente y ver que tanto unos como otros tenemos defectos y que podemos llegar a un acuerdo? Pero para eso se requiere paciencia, porque acuérdense lo que es paciencia: tolerancia, tener largo aguante. Pero quiero preguntar otra cosa: ¿cuántas veces somos pacientes con nosotros mismos? A veces hasta nosotros mismos nos exasperamos, hermanos, con nosotros mismos. Y si nos exasperamos con nosotros mismos, ya va a ser un problema. Porque si estoy exasperado conmigo mismo, ¿cómo le voy a responder a las demás personas, hermanos? De una manera negativa, de una manera impaciente. Pero también preguntémonos, ¿somos pacientes con el inconverso? ¿Con el incrédulo? ¿Cuántas veces tal vez usted ha dejado de estudiar con una persona porque usted dice, a esa persona ya no le tengo paciencia? Siempre sale con lo mismo, no se quiere bautizar, no quiere hacer lo que yo le digo, y no, es difícil estudiar con tal persona, o es difícil hablar con tal persona. Acuérdese que en un tiempo atrás usted era ese tipo de persona porque usted estaba sin Cristo. ¿Y cuántas personas tuvieron paciencia para con usted? ¿Cuántas personas le llevaron el evangelio? ¿Cuántas personas incluso tal vez soportaron sus desplantes? Como aquella hermana que decía que cuando el hermano venía a predicarle, ella le cerraba la puerta y le decía, váyase, hermano, ya me aburre con su mensaje del evangelio, no tengo tiempo para usted, tengo cosas más importantes que hacer, lavar los trastes, hacer de comer. Y el hermano fue paciente con ella al grado que llegó un tiempo que obedeció el evangelio. Imagínense si el hermano no hubiera sido paciente, ahí hubiera dejado esa alma perderse. Tenemos que ser pacientes, hermanos, por el prójimo. Pero también hay que hablar de algo bien importante, hermanos. Ser pacientes con nuestros cónyuges, nuestras cónyuges, los que somos hombres con la mujer y la mujer con el hombre. ¿Cuántas veces dentro de ese círculo, hermanos, a veces fomentamos demasiado la impaciencia?
Queremos que nuestra contraparte sea la parte perfecta. Y a veces no es así, hermanos. A veces la esposa se molesta con el esposo con la esposa, y peor aún, cuando somos cristianos, hermanos. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque no queremos aplicar la paciencia a nuestra vida como hijos de Dios. Ahora, entendamos algo, hermanos. ¿Por qué es necesario ser pacientes? Es la tercera pregunta que yo le voy a hacer dentro de este estudio. ¿Por qué es necesario ser pacientes? Déjeme decirle por qué. Tenemos que ver nuestra vida, el antes y el después. ¿Y por qué es necesario ser pacientes? El antes. ¿Cuál era nuestra vida? Pablo les va a decir a los hermanos en Colosas cuál era su vida, y por implicación nos deja ver a nosotros cuál era nuestra vida. Fíjese, dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 22, 21 y 22 lo siguiente: y a vosotros también, que erais, tiempo pasado, que erais, y Pablo lo dice, en otro tiempo, extraños, y fíjense, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces observemos lo que Pablo nos dice, hermanos. Antes ustedes eran enemigos de Dios, estaban sin Cristo, mas Cristo ha venido a hacer una unión, a hacer el lazo entre ustedes y Dios para reconciliarlos. Y luego dice ahí mismo en Colosenses 1, 21 y 22, en otra versión que es la Biblia, palabra de Dios, dice lo siguiente. Dice, antes ustedes estaban alejados de Dios. Y su manera de pensar los hacía, observemos, su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Pero ahora, Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Meditemos en eso, hermanos, en la transformación que ha hecho Dios en nuestra vida, lo que éramos antes, seres despreciables para Dios por las cosas que practicábamos, hermanos, por las cosas que hacíamos, por lo que hablábamos, por las emociones y sentimientos mal dirigidos que teníamos, pero que a veces todavía seguimos teniendo, hermanos, y que es necesario desprendernos de eso, en este caso de la impaciencia. Por eso Pablo nos dice que debemos ser pacientes, hermanos. Ahora acuérdese, la vida vieja, Pablo nos dice, la vida vieja, así era, pero ahora nos enseña la vida nueva. Ahora han sido redimidos, ahora son santos, ahora son escogidos, ahora son apartados. Pero como último punto, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser más pacientes? O para ejercer o practicar la paciencia. Porque sí que necesitamos la paciencia a veces, aunque digamos que no. Como decía por ahí uno de los hermanos oradores, a veces hay entre nosotros, hermanos, conductas que como que decimos, no pasa nada, todo está bien. No, sí pasa algo. Escudriñate a ti mismo. Yo siempre he pensado, hermanos, que tenemos que hacernos un autoanálisis todos los días. Y cuando hablo de un autoanálisis, es un examen individual en nosotros, hermanos. Antes de irnos a dormir, debemos de preguntarnos a nosotros mismos para con Dios, Señor, ¿cómo estoy siendo? ¿Qué tipo de persona soy, Señor? ¿Qué cosas faltan en mi vida que tengo que cambiar? ¿Estoy siendo una persona impaciente? ¿Estoy siendo arrogante? ¿Estoy siendo orgulloso? ¿Estoy siendo envidioso? ¿Estoy siendo chismoso? ¿Estoy odiando a alguien? ¿Tengo resentimiento? ¿Tengo rencor? Señor, estoy siendo negligente. ¿Qué cosas tengo que quitar de mi vida y de mi corazón para ser un mejor hijo tuyo? Y para ser un verdadero ejemplo a los demás de lo que es un verdadero hijo de Dios. Ahora, observemos, hermanos, ¿qué podemos hacer? Pablo, dentro del mismo contexto, hermanos, en el capítulo 3 de Colosenses, pero regresando unos versículos más arriba, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahí mismo está la respuesta en el contexto. Porque observemos, Pablo en el 12 ya vemos lo que nos dice. ¿Qué cualidades debemos de tener? Y muchos de ustedes ya las predicaron. Casi ya cubrieron la mayoría.
Versículo 12, versículo 13, ya hablaron de la benignidad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la humildad, del amor. Ahorita hablaba nuestro hermano, ¿va? Del tener ese soportados los unos a los otros, o tolerancia. Pero fíjense, hermanos, preguntaríamos, bueno, ¿y cómo nos ayuda Dios a través de la carta a los Colosenses para que yo y usted podamos ser personas que tengamos una paciencia desarrollada? Observemos, hermanos. Del versículo 1 al 9, ahí hay varios consejos que nos da Pablo para ser personas que podamos desarrollar una paciencia más grande. Dice la Escritura en el versículo 1, quiero leer desde el versículo 1 hasta el 9. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No, dice, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué nos dice Pablo aquí, hermano? Nos da varios consejos que nos pueden ayudar para bien si los ponemos en práctica. En primer lugar, fíjese lo que nos dice Pablo, hermanos, que debemos de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Nos dice que busquemos las cosas de ¿qué? De arriba, no las de abajo. Que seamos más espirituales, hermanos. Por falta de tiempo, nada más le voy a dar los pasajes, pero leamos más, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Lo que ofrecen las cosas de la carne y lo que ofrecen las cosas del Espíritu. ¿Y cómo podemos obtener las cosas del Espíritu? A través de la palabra de Dios. Lea pasajes como 2 Timoteo 3, 16 y 17, y ahí nos va a decir la Escritura para qué nos sirve la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Aparte de buscar las cosas de arriba, hermanos, fíjese, también tenemos que entender a estar dispuestos a sepultar completamente el viejo ser, hermanos, y vivir en el nuevo ser que somos. Somos hijos de Dios, renovados, vestidos del nuevo ser, como dice Pablo también en la carta a los Efesios. ¿Qué más tenemos que hacer, hermanos? Sacar de nuestro corazón y poner muy lejos esos sentimientos y esas emociones totalmente nocivas. ¿Como cuáles? Pablo dice, ira, enojo, malicia, maledicencia, dicen otras versiones, y el lenguaje soez de vuestra boca. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Cuando nos alimentamos de cosas espirituales y cuando estamos dispuestos a desechar. Cuando se habla de desechar, implica como sacar fuera y poner lejos, así como cuando usted saca la basura de su casa. Usted la saca y la va y la pone afuera para que se le lleve el camión de la basura muy lejos. Eso mismo tenemos que hacer, hermanos, con las cosas que nos contaminan. ¿Por qué? Mire, si usted no es paciente, se va a provocar en usted ira, enojo y todo lo demás, hermanos. Entonces, por eso es necesario que pongamos en práctica lo que Pablo nos dice. Ahora, en conclusión, hermanos, quiero tocar un versículo que es también muy importante y que nos va a ayudar bastante, hermanos, a aplicar la paciencia a nuestra vida. Y ese versículo se encuentra en Colosenses 3:14. Cuando dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Cuando usted abre la Escritura, en 1 Corintios, allá por el capítulo 13, cuando Pablo habla de las características del amor, hermanos, Pablo nos deja ver que en una de esas características debe de estar la paciencia, el largo aguante. ¿En qué tipo de amor? En el tipo de amor cristiano. En ese amor que Cristo nos pidió, ¿verdad? Cuando nos dio el nuevo mandamiento, cuando dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Porque en esto, ¿qué conocerán los demás? Que somos discípulos, verdaderamente que somos discípulos de Cristo.
Entonces de ahí parte todo. Si practicamos más el amor cristiano y lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, téngalo por seguro que vamos a desarrollar la paciencia. Pero si no queremos practicarlo, queremos ignorarlo y queremos ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, vamos a seguir igual, hermanos, con los mismos defectos. Entonces yo los invito, ¿verdad?, que estas palabras que acabamos de ver, hermanos, y leer y meditar en este pasaje de Colosenses, de donde se tomó la conferencia, no los pongamos en saco roto, hermanos, los llevemos a la práctica. Nuevamente, ¿verdad?, quiero agradecer la invitación que nuestros hermanos nos han hecho. Y bueno, aquí concluimos, hermanos, y acuérdense, no hay que poner en saco roto todo lo que hemos escuchado. Dios los bendiga. Amén.